Aló, buenos días. Yo les voy a hablar de un tema, van a ser varias conferencias que voy a tener la oportunidad de dar, pero esta tal vez es la más compleja porque hablar de hongos, inmunosupresión, es hablar del más grande capítulo que tiene las enfermedades infecciosas o uno de los más grandes, más complejos, y hacerlo en 20 minutos es totalmente imposible. Entonces yo les voy a hacer un resumen sobre algunos aspectos como importantes que me gustaría que tuvieran en énfasis. Lo primero es que, pues digamos que no hay ninguna duda que los hongos están relacionados con la inmunidad, pero yo quiero llamar la atención sobre la microbiología, sobre los aspectos biológicos de la lucha que hay entre las bacterias y los hongos. Los enemigos naturales de las bacterias siempre han sido los hongos y viceversa. Esto no se hace desde ahorita, es milenario y es la lucha por el nitrógeno. Nosotros los que requerimos oxígeno pensamos que el oxígeno es la fuente de la vida. Eso es totalmente mentira. Es el nitrógeno y el carbono lo que dan origen a la vida. La lucha que ha tenido, y es una lucha perpetua entre los organismos procariotas, eucariotas y los heterótrofos y autótrofos, y los hongos son los únicos que son heterótrofos y procariotas y eucariotas, perdón, luchan por el nitrógeno. Por eso, el primer antibiótico que se describió, pero no se sintetizó, lo hacen los hongos, porque los hongos, el penicilio, tiene que matar las bacterias que le está comiendo el nitrógeno, y los cefalosporium, las penicilinas, todo el 80% de los medicamentos que hoy se llaman antibióticos son derivados de los hongos, porque tienen que eliminar a su enemigo natural. Y por eso cuando le damos antibióticos a una persona crecen los hongos. Pero los hongos, distintos de las bacterias, hacen un fenómeno de comensalismo en el ser humano. Ese comensalismo parte de una respuesta inmune, y la respuesta inmune es muy interesante para poder entender cómo es que se comporta dentro de un ser humano. Hay dos fases, que es una fase primera que hay de reconocimiento, y hay dos vías, la vía de D88 y la vía IDO. De acá se desprenden dos líneas celulares, estas que son del TH1 por la vía IL12 y la otra por la... Aló. Este no funciona. Aló. Esta vía, que es la vía del IL10, esta vía, que es la vía del IL10, tiene una vía que es la IL12 y la IL6. Los medicamentos que, por ejemplo, se utilizan como pacientes de trasplantes de órganos sólidos son los bloqueadores de esta línea de acá. De acá se desprenden dos líneas interesantísimas, la TH1, la TH17, los Treg que están de la interleuquina 10 y la IL4 por la TH2. Son cuatro fenómenos y cuatro efectos. Uno, la respuesta TH1 como la consideramos intracelular, antes se llamaba tipo TH1, tipo listeria y otro tipo micobacterias, realmente son, la TH17 viene a reemplazar lo que se consideraba tipo listeria, y esta TH1 lo que hace es promocionar que los hongos se eliminen. Son gérmenes intracelulares que necesitan células CD8 citotóxicas para poderlas eliminar. Luego viene la TH17, que lo que inhibe es inhiben la función de claras del hongo. Súper interesante. El mejor medicamento antifúngico del planeta Tierra se llama neutrófilo. Los neutrófilos, reclutar los neutrófilos hace que se eliminen las cándidas. Por eso cuando evaluamos un paciente niño que tiene enfermedad candidiasis mucocutánea crónica, o cuando evaluamos a personas que tienen trastorno de leucocitosis, nosotros solicitamos los test intracelular de lisis de cándida, y estos test los que nos permiten es ver si está o no indemne en la TH17 el reclutamiento de neutrófilos y la actividad, el reclutamiento de neutrófilos y la actividad de ellos. La línea de los Treg es lo que hace que persistan, y es muy interesante, por ejemplo, en las mujeres con lupus, como las células Treg, hoy en día hay dos fenotipos en las mujeres lúpicas, las que tienen Tregs altos y las que no lo tienen, cuando la persona, por ejemplo una mujer con lupus es de Treg alto, estas personas nunca van a eliminar las infecciones intracelulares, va a ser mucho más complejo.
y ahora hay una terapia biológica que está dirigida hacia células Treg. Y luego viene la interleuquina 12, perdón, la TH2, que no tiene, básicamente son los fenómenos alérgicos que se relacionan con los hongos. Pero una cosa es la señalización y otra cosa es la internalización de la señalización. Y en las enfermedades micóticas es muy interesante ver cómo hay las vías de los toll-like receptors, y los toll-like receptor 9, el toll-like receptor 5, hace una comunión para activar este tipo de respuestas IDO y generar las citoquinas y las quimoquinas. Pero ¿qué quiero resaltar de ahí? Ahí vienen dos cosas muy interesantes. Una, las vías, por ejemplo, de las timoglobulinas que suceden en pacientes con trasplante, o por otro lado, los medicamentos que se llaman pequeñas moléculas. Y las pequeñas moléculas no son otra cosa que moléculas que lo que hacen es, esas pequeñas moléculas lo que hacen es dar señalizaciones intracelulares. Hoy vienen todas las nuevas terapias biológicas dirigidas a estas pequeñas moléculas, pero inhiben los toll-like receptors. Entonces, en la respuesta inmune hay contacto con el hongo patógeno, hay una cascada de eventos que es lo que he tratado de explicar, aunque es mucho más complejo. Luego, después de eso, viene un proceso de fagocitosis y se genera memoria inmunológica, y básicamente la respuesta es limitada o severa dependiendo de la potencia que tenga la respuesta inmune. Esta es una gráfica perfecta porque nos sirve para encontrar en dónde están hoy las señales de los glucanos, mananos y de los diferentes estructuras micóticas. Eso es lo que lo hace totalmente distinto a las bacterias. Hay una confusión en el mundo de la medicina, donde nosotros tratamos de equiparar el mundo de los hongos con el mundo de las bacterias, son totalmente distintos. Y tal vez lo más importante es cómo se evoca la respuesta inmune. Este tipo de mananos y glucanos hace que sea muy interesante por qué un hongo se llamará oportunista, por qué un hongo es comensal o por qué un hongo es idiota. Y todo depende de su expresión de mananos y galactomananos y de manosa que tengan en cada uno de esos seres. La Candida albicans es una cándida que es un hongo comensal, como dice la orofaringe, está en todas las mucosas, es un hongo. La Candida albicans es, desde el punto de vista del infectólogo, es un hongo muy bonito porque es un hongo inmensamente virulento, si usted lo pone en la sangre, pero terriblemente noble cuando está en una mucosa. ¿Qué hace que el hongo cambie? No es la estructura del hongo. A veces las personas cuando ven las placas dicen, ¿qué cantidad de cándida que tiene este paciente? No, las cándidas son las mismas. Lo que se modifica es que la ausencia de respuesta inmunológica, esa ausencia de respuesta inmunológica genera como cambio una respuesta en la mucosa mucho más fuerte, y eso es lo que nosotros vamos a ver. También es responsable de enfermedades relacionadas básicamente con inmunodeficiencias secundarias. Las cándidas tienen una reacción que se llama la prueba de tubo germinal, y es una forma como poder identificar las bacterias de un lado o del otro. Las pruebas, los hongos, ¿cómo es la cándida? Y la prueba de tubo germinal es muy sencillo. Cuando usted toma una muestra para identificar una cándida, por ejemplo una muestra de la boca, esta cándida, cuando crece en el medio de cultivo, usted le va a mirar si germina o no germina en las 3 horas. Se mira en un tubo de ensayo o se mira en una placa. Y a las 3 horas, si ramifica, como este caso, se llama Candida albicans. Y si no ramifica, se llama Candida no albicans, que en los laboratorios colocan como Candida SPP. Y eso es un error porque todo el mundo piensa que Candida se trata con fluconazol. Cuando ustedes encuentren que la Candida dice SPP, es Candida no albicans, y el medicamento que nunca le sirve es el fluconazol. No toda la Candida son fluconazoles, y uno de los errores en los pacientes inmunocomprometidos es que todo se tiene que virar a eso. Simplemente la prueba de tubo germinal que se demora 3 horas y no se necesita nada de tecnología. Es ir a preguntar al laboratorio si la cándida germina o no germina, y si germina es albicans y si no, no lo es. Dentro de la pared celular están conformados los toll-like receptor 2, 4, la designina, el Michael receptor, que
lo que hace que la cándida sea el mejor ejemplo de comensalismo que tiene dentro de nosotros los humanos. Sin embargo, la inhibición de la TH17, la inhibición de la TH1, estas dos vías y por ende la 22, esto es lo que va a hacer que prolifere la cándida. Por esos medicamentos que bloquean la IL-17 no era extraño que sobreviniera un aumento en los niveles de cándida. Pero ¿cómo hacen para que pueda persistir el ser humano sin ausencia de TH17? Simplemente compensa con la línea T22 y con la línea T9, que es como la vía de circulación alterna, y por eso es que las cándidas se autolimitan ahí. Sin embargo, Malassezia, eso no es tan sencillo. Malassezia es un hongo mucho más complejo. Ustedes conocen su periodo de estar en la piel. Tiene una activación neutrofílica súper interesante y esta respuesta ya no está mediada directamente por las vías celulares, sino la activación de las células macrofágicas. Por eso la Malassezia en estas células dendríticas y la estimulación de las células dendríticas en los pacientes con VIH tiene una relevancia especial